Un pescador experimentado se topó accidentalmente con una isla desierta que no aparecía en ningún mapa. Al principio, pensó que esperaría a que pasara la tormenta en la orilla, pero al cabo de unos minutos se dio cuenta de que había cometido un gran error. Lo que vio entre las ruinas y los vestigios de una vida pasada le hizo arrepentirse de su decisión. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este vídeo. Fernando había nacido con el rumor del mar metido en los oídos, como si las olas fueran la primera canción que había escuchado en la cuna. Su infancia transcurrió entre barcas amarradas en el muelle, redes secándose al sol y la voz severa de su padre, que lo despertaba antes del alba para que aprendiera que la vida de un pescador no admitía pereza. El pueblo costero donde creció era pequeño, apenas unas calles con casas, encaladas y techos de teja. Pero para él todo giraba alrededor del agua salada, que se extendía más allá del horizonte. Su padre le repetía que un hombre debía conocer el mar como la palma de su mano, aunque esa palma terminara endurecida y agrietada por los años de trabajo. Y Fernando, obediente y fascinado a la vez, absorbió cada gesto, cada secreto de aquel oficio que parecía tan antiguo como las propias mareas. La barca que poseía ahora, muchos años después, era la misma que había pertenecido a su padre. Una embarcación pequeña, de madera, que había resistido más de lo que cualquiera hubiese apostado. Estaba cubierta de cicatrices, tablones parchados con clavos torcidos, cuerdas deshilachadas que habían sido reemplazadas una y otra vez, manchas oscuras en la quilla que recordaban tormentas de otro tiempo. Para los jóvenes del puerto aquella barca era poco más que un chiste. La miraban con desprecio, llamándola reliquia. Reliquia de un hombre que se negaba a aceptar la modernidad de motores potentes y cascos de fibra. Pero Fernando no veía un montón de tablas viejas, sino un compañero fiel que lo había traído de vuelta en las noches más oscuras y que, sobre todo, lo mantenía unido a la memoria de su padre. Cada salida al mar era un ritual. Se levantaba antes de que el sol pintara de gris las paredes del pueblo. Caminaba por las calles silenciosas y llegaba al puerto donde reinaba un olor denso a sal, brea y madera mojada. Mientras los demás dormían, él recorría con las manos la superficie de su barca, como un hombre acaricia la piel de alguien querido. Revisaba los nudos, palpaba los remiendos de las velas y alisaba las redes con paciencia. De un bolsillo interior sacaba siempre la pequeña concha que su difunta esposa le había regalado en los primeros años de matrimonio. Decía ella que lo protegería, que esa concha lo traería de regreso cada vez que el mar intentara tragárselo. Fernando la apretaba entre los dedos, murmuraba unas palabras apenas audibles y la volvía a guardar, convencido de que sin ese gesto nada sería seguro. Aquel día, como tantos otros, zarpó cuando apenas había un hilo de luz en el horizonte. El mar parecía un espejo inmenso, tan quieto que casi dolía mirarlo, y por un momento creyó que la jornada sería tranquila, como un respiro concedido por la naturaleza. Remó con calma, desplegó las velas con movimientos ensayados 1000 veces y se adentró en aguas que conocía de memoria. Lanzó las redes con la esperanza testaruda de todo pescador. Esa fe que resiste incluso cuando los años han demostrado que la abundancia de antaño ya no existe. Las horas pasaron sin que el mar le ofreciera demasiado. Las redes regresaban casi vacías, apenas con algunos peces que se retorcían brillando en el fondo de la barca. Fernando pensaba en los días de su juventud, cuando regresaba al muelle con el bote casi hundiéndose por el peso del pescado, y en cómo la gente lo esperaba para comprar directamente de sus manos. Ahora los jóvenes hablaban de abandonar el oficio, de buscar trabajo en fábricas, en almacenes lejanos, donde el sueldo fijo prometía una seguridad que el mar había dejado de dar. Su propio hijo había elegido ese camino, y aunque Fernando nunca se lo reprochó, había en su corazón una punzada cada vez que se quedaba solo en el bote, rodeado por aguas cada vez más pobres. Aún así, siguió navegando mar adentro. Había aprendido a desconfiar de la comodidad de las orillas, convencido de que las profundidades todavía guardaban algún tesoro para quien supiera esperarlo. El viento cambió con suavidad primero, como un suspiro, y él lo interpretó como uno de esos caprichos menores que el mar regala a diario. Pero luego notó una línea oscura en el horizonte,
una frontera irregular que parecía engrosarse minuto a minuto. Los años le habían enseñado a leer esas señales. No era un simple cambio de tiempo, sino la promesa de una tormenta. Apretó los labios, ajustó las velas y habló en voz baja a la barca, como hacía siempre que necesitaba convencerse a sí mismo. Resiste, vieja amiga, una vez más. El cielo se ennegreció como si de pronto el día hubiera retrocedido, y la calma se rompió en un estallido de viento que hizo crujir las cuadernas. La lluvia cayó con violencia, afilada como cuchillas, golpeándole el rostro hasta arrancarle gemidos. Las olas comenzaron a levantarse, primero como lomas agitadas y pronto como muros que amenazaban con engullirlo. Fernando se aferró al timón con todas sus fuerzas. Cada músculo de su cuerpo ardía mientras luchaba por mantener la proa enfrentada a la marejada. Sus manos, endurecidas por décadas de trabajo, se desgarraron contra las sogas resbaladizas. La sangre se mezclaba con el agua salada, pero no cedía. Recordó de golpe el primer temporal de su vida, cuando apenas era un muchacho y su padre lo obligó a quedarse en la barca para aprender que el miedo podía dominarse si uno se negaba a soltar. Recordó también la mano áspera que entonces le apretó el hombro, transmitiéndole una fuerza que parecía más antigua que el propio mar. Ahora, en soledad, se aferraba a esa memoria para no dejarse arrastrar. La tormenta rugía como un animal gigantesco. Relámpagos cortaban el cielo, iluminando por instantes la superficie embravecida, y cada trueno le retumbaba en el pecho como si la tierra misma estuviera a punto de partirse. Gritó. No por pedir ayuda, sabía que nadie lo oiría, sino por desafiar a la inmensidad que lo sacudía. «No me llevarás hoy», bramó, y su voz se perdió en el estrépito de los elementos. El tiempo dejó de tener sentido. Podrían haber sido horas o minutos, pero para Fernando todo se redujo a un combate primitivo. Hombre contra mar, vida contra abismo. Sus piernas temblaban, su espalda se arqueaba de dolor, pero su voluntad permanecía firme. Y entonces, casi tan súbitamente como había comenzado, la furia empezó a ceder. La lluvia se convirtió en llovizna, el viento bajó de tono y las olas, aunque aún agitadas, perdieron su filo destructor. El cielo se abrió en jirones, dejando escapar algunos rayos de sol que se reflejaron en las aguas como brasas apagadas. Exhausto, se dejó caer contra el timón, jadeando. El bote había resistido. Las tablas gemían, pero se mantenían unidas. Las velas, rasgadas en algunos puntos, aún podían aprovechar la brisa. Fernando soltó una carcajada áspera, mezcla de alivio y cansancio. Había sobrevivido a otra prueba del mar, una más que se sumaba a la larga lista. Pero al levantar la mirada hacia el horizonte, el corazón le dio un vuelco. Allí, en medio de la claridad incierta tras la tormenta, se recortaba una silueta que no debía estar. No era nube ni sombra, era tierra firme, una franja verde oscura que emergía de las aguas, como si hubiese estado escondida durante siglos. Fernando parpadeó, se frotó los ojos empapados de sal, pero la visión permanecía. Una isla donde nunca, en todos sus años de pescador, había visto nada. Ninguna carta marina, ninguna historia de otros marineros mencionaba esa porción de tierra. Y sin embargo, estaba allí, esperándolo. Sintió un estremecimiento que no provenía del frío. La fatiga le pedía regresar cuanto antes al puerto conocido. Pero la curiosidad lo empujaba hacia esa línea de costa desconocida. El mar, que tanto podía arrebatar, le estaba revelando un secreto. Con un suspiro profundo, tomó de nuevo el timón y orientó la barca hacia el misterio. Las gaviotas comenzaron a girar en círculos sobre su cabeza, lanzando chillidos que sonaban como advertencias o invitaciones. El sol, aún tímido tras las nubes, iluminaba la silueta de la isla, y Fernando, pese al cansancio, enderezó la espalda. No sabía lo que iba a encontrar, pero sentía que el rumbo de su vida acababa de cambiar para siempre. La barca avanzaba lentamente, con esfuerzo, hacia aquella costa inesperada. Y en el corazón de Fernando, junto al miedo y al agotamiento, empezaba a crecer una certeza. La tormenta lo había llevado hasta allí por una razón. El bote de Fernando se deslizó lentamente hacia la orilla, impulsado por un viento que había dejado de ser enemigo
y que ahora soplaba con una suavidad extraña, como si quisiera guiarlo. El agua se agitaba en remolinos cansados después de la tormenta, y cada golpe de ola contra la quilla sonaba como un latido que lo empujaba hacia adelante. Aún sentía el dolor en los músculos, las manos desgarradas y el pecho ardiendo por la tensión del combate contra el temporal. Pero la visión de la tierra le infundía una mezcla de alivio y desconcierto. A lo largo de su vida había navegado esas aguas incontables veces, y conocía cada banco de arena, cada arrecife oculto, cada curva de la costa. Y sin embargo, aquella isla, sólida, inmensa y evidente ante sus ojos, jamás había estado allí. La costa comenzó a revelarse con mayor claridad. Había un tramo de playa clara que se curvaba como un brazo extendido hacia el mar, ofreciendo un descanso que parecía diseñado para náufragos. A un lado, un promontorio rocoso se alzaba como un muro, coronado de árboles oscuros que se inclinaban bajo el peso del follaje. El resto estaba cubierto de selva espesa, un muro verde y enmarañado que parecía querer tragarse la luz. No había humo, ni techos, ni barcos anclados en las cercanías, nada que indicara presencia humana. Solo el graznido áspero de las gaviotas y el golpeteo constante de las olas. Fernando, aún incrédulo, pensó en la posibilidad de que la tormenta lo hubiese arrastrado a un lugar desconocido, a algún rincón olvidado por los mapas, pero aquella explicación no terminaba de convencerlo. Los años en el mar le habían enseñado a orientarse incluso sin brújula, y estaba seguro de no haber viajado tan lejos como para encontrar tierra extraña. La duda se le clavaba en el pecho como una espina. Si la isla siempre había estado allí, ¿cómo era posible que nadie la mencionara? ¿Y si no había estado allí hasta ahora? Esa idea lo perturbó tanto que la sacudió de su mente, obligándose a concentrarse en la maniobra. Con cuidado, dirigió el bote hacia la curva de la playa. La quilla rozó la arena con un sonido áspero y familiar, y Fernando dejó escapar un suspiro. Bajó el ancla para asegurarse de que la corriente no arrastrara su embarcación y se quedó unos segundos inmóvil, observando la línea entre el mar y la tierra. El agua, al llegar a la orilla, parecía más clara que en el resto del mar, como si guardara un secreto bajo la superficie. Inspiró hondo, llenando los pulmones de un aire húmedo y denso que traía consigo el perfume dulzón de flores desconocidas, mezclado con el hedor agrio de la descomposición vegetal. El contraste le produjo un escalofrío. Finalmente se decidió. Se calzó las botas con fuerza y se deslizó fuera del bote, hundiendo las piernas en el agua helada que le llegó hasta las rodillas. Avanzó con dificultad, sintiendo cómo la arena se pegaba a sus pasos como si quisiera retenerlo, hasta que alcanzó la parte más seca de la playa. Allí se detuvo, respirando pesadamente, y dejó que la vista recorriera aquel lugar con la mirada alerta de quien sabe que la vida puede esconderse en cualquier rincón. La arena era pálida, casi blanca, fina como polvo, y lo más inquietante, no mostraba ninguna huella. Nadie había caminado allí en mucho tiempo, quizá en siglos. El silencio era tan denso que lo sentía casi físico. Solo las gaviotas rompían de vez en cuando la calma, volando en círculos sobre él como centinelas ruidosos. El bosque que se extendía más allá de la playa parecía observarlo. Las ramas se entrelazaban en un caos de verdes y marrones, y el aire parecía más oscuro bajo ellas. Fernando se agachó y recogió un puñado de arena, dejándola deslizarse entre sus dedos curtidos. Al hacerlo, descubrió un trozo de madera semienterrado cerca del límite con la vegetación. Se acercó intrigado y lo empujó con el pie. El trozo cedió y reveló su forma real. Era una viga gruesa, ennegrecida por el tiempo y la sal, clavada en la arena como los restos de una construcción. Fernando se inclinó, tocó la superficie áspera y notó que había más piezas alineadas a lo largo de la playa. El corazón le dio un vuelco. No eran simples restos arrastrados por el mar. Eran pilones, los cimientos de un muelle antiguo, medio tragado por las olas y la arena. Se incorporó lentamente y siguió con la mirada la línea que se perdía hacia el agua. Allí, entre la espuma, se alzaban más estacas, algunas apenas visibles, otras desgastadas hasta parecer fantasmas. No estaba solo en aquel lugar, o al menos no era el primero en poner un pie en esa costa.
La idea lo inquietó más que el silencio del bosque. Si alguien había vivido allí, ¿qué había pasado con ellos? ¿Dónde estaban ahora? ¿Por qué habían dejado que todo quedara reducido a ruinas tragadas por la naturaleza? Se volvió hacia la vegetación y entonces notó algo más. Entre la maraña de hojas y enredaderas, un ligero claro cortaba la densidad, como un sendero olvidado. Apenas era una hendidura en el suelo, cubierta en parte por ramas y hojas secas, pero el ojo entrenado de Fernando, acostumbrado a distinguir rutas en el mar y detalles en la costa, lo reconoció de inmediato. Era un camino. Alguien lo había abierto tiempo atrás, y aunque los años lo habían cubierto, aún conservaba la huella de pasos antiguos. Fernando permaneció largo rato en el límite entre la playa y el bosque. Sus instintos de pescador le gritaban que no debía alejarse demasiado de su barca, su única salvación si el mar decidía volverse hostil otra vez. Pero otra fuerza, más poderosa y sutil, lo empujaba hacia la oscuridad de los árboles. Era la misma curiosidad que lo había llevado mar adentro tantas veces, persiguiendo la promesa de un banco de peces que quizá no existía. Ahora esa curiosidad le decía que debía internarse un poco, aunque solo fuese para comprobar si los restos del muelle eran los únicos testigos de una vida pasada. Con pasos cautelosos, se adentró en el sendero. La luz cambió de inmediato. Bajo el dosel de ramas el aire era más fresco, impregnado de humedad y olor a tierra podrida. Insectos zumbaban cerca de sus oídos, y de vez en cuando un graznido desconocido resonaba en lo alto, como un aviso. Caminaba despacio, con una mano apoyada en el mango del cuchillo que colgaba de su cinturón, consciente de que estaba cruzando la frontera entre lo conocido y lo incierto. Cada crujido bajo sus botas le recordaba que estaba entrando en territorio ajeno. Tras unos minutos de avance, vio lo que en un primer momento creyó que era un montón de ramas caídas. Pero a medida que se acercaba, la forma adquirió sentido. Eran los restos de una choza. Las paredes de madera estaban vencidas, el techo colapsado y cubierto de enredaderas, pero la estructura se reconocía sin duda. Fernando se aproximó, apartó algunas hojas y espió el interior. Allí encontró objetos corroídos por el tiempo. Un gancho de hierro oxidado, un remo astillado, lo que quedaba de una silla de madera rota. Restos de una vida. La visión lo sobrecogió. Imaginó a un hombre colgando redes en ese gancho, a una familia sentada en esa silla, quizá compartiendo la cena en un día cualquiera. Ahora todo era silencio, polvo y hojas muertas. La choza parecía un cadáver abierto en canal, mostrando órganos resecos que hablaban de un tiempo extinto. Fernando retrocedió lentamente, con el corazón golpeando en el pecho. Miró alrededor y comprendió que la selva estaba llena de susurros, de sombras que ocultaban otras estructuras derrumbadas, otros rastros de los que alguna vez habían habitado allí. El aire mismo parecía cargado de historias no contadas, y en ese momento comprendió que no era un simple náufrago buscando refugio tras la tormenta. Había tropezado con un lugar que guardaba un secreto, un pedazo de pasado congelado en ruinas. Regresó a la playa antes de que cayera la noche. Se sentó en la arena seca, con los brazos apoyados sobre las rodillas, y contempló el horizonte. El bote seguía meciéndose suavemente, como recordándole que aún tenía la opción de marcharse. Podía volver al mar, dejar atrás aquel misterio y contarse a sí mismo que la tormenta lo había engañado, que los ojos fatigados podían inventar visiones. Pero mientras sus pensamientos se deslizaban en esa dirección, sus ojos regresaban una y otra vez al sendero oculto en la espesura. El sol descendía, pintando de rojo el cielo y tiñendo de sombras la isla. Fernando sentía que aquel lugar lo observaba, que esperaba algo de él. No sabía qué, pero lo intuía en el silencio, en los restos del muelle, en las chozas vencidas. Cerró los ojos un instante y acarició la concha que llevaba siempre en el bolsillo. Aquella noche dormiría en la playa, cerca del bote, pero en su interior ya había tomado una decisión. Al día siguiente volvería al bosque, más adentro, dispuesto a seguir las huellas que otros habían dejado. La tormenta lo había traído hasta allí y ahora, lo quisiera o no, el destino lo había convertido en testigo de un secreto enterrado. Fernando despertó con el primer resplandor del amanecer. Recostado sobre un pedazo de vela,
que había extendido en la arena húmeda para no dormir directamente sobre el suelo. Había pasado la noche en duermevela, entre el cansancio que lo arrastraba a cerrar los ojos y el constante murmullo del bosque que lo mantenía alerta. A ratos le parecía escuchar pasos invisibles entre la maleza, o el crujido de ramas que cedían bajo un peso demasiado ordenado para ser obra del viento. Cada vez que abría los ojos, veía el contorno oscuro de los árboles contra el cielo estrellado y sentía que aquellos troncos lo vigilaban. No recordaba haber sentido una soledad tan densa, una que pesaba más que la sal mojando sus ropas. Al incorporarse, el cuerpo le dolía en cada articulación. La tormenta aún estaba presente en él, en las ampollas reventadas de las manos, en el ardor de los músculos y en los huesos entumecidos por la humedad. Se acercó a la orilla, lavó su rostro con agua fría y permaneció un rato contemplando la barca, que lo esperaba con paciencia a unos metros de la playa, meciéndose suavemente. Aquella visión le ofreció un instante de alivio. Allí seguía su único vínculo con el mundo que conocía. Bastaría subir, izar la vela y dejar que el viento lo devolviera al puerto. Podría regresar a su aldea con una historia difusa de tormentas y corrientes, y nadie dudaría de sus palabras. Pero en cuanto giró la cabeza hacia el límite del bosque, el recuerdo de lo que había visto el día anterior le apretó el pecho. Las pilas del viejo muelle, el sendero oculto bajo las ramas y aquella choza derrumbada, en cuyo interior había encontrado restos de una vida desaparecida. Eran como voces apagadas que lo llamaban de nuevo. La curiosidad, ese instinto que lo había llevado mar adentro tantas veces, se le revelaba ahora más fuerte que el deseo de regresar. Sintió que marcharse sin indagar un poco más sería una traición. No sabía bien a quién, quizá a los fantasmas de quienes alguna vez habían habitado allí. Se internó de nuevo en el bosque, con pasos más firmes que la tarde anterior. El aire era espeso y húmedo, y el sol, que ya ascendía en el cielo, apenas lograba atravesar el dosel entrelazado de ramas. Avanzaba despacio, apartando con el brazo las lianas que caían como serpientes, escuchando cada crujido bajo sus botas. El sendero apenas se distinguía, cubierto de hojas muertas, pero aún se intuía la huella de pasos humanos que siglos atrás habían abierto aquel pasaje. Esa conciencia lo estremecía. Estaba pisando donde otros habían pisado, caminando hacia un destino que alguien ya había recorrido y abandonado. Después de un trecho, distinguió una forma distinta entre los troncos. Se acercó y vio una segunda choza, menos destrozada que la primera. Aunque el techo se había hundido, algunos muros aún se mantenían en pie, inclinados pero reconocibles. Fernando apartó unas ramas y se adentró con cautela. Dentro olía a moho, a madera podrida, a humedad acumulada durante años. Sin embargo, allí dentro la historia parecía más clara. En un rincón encontró un cántaro de barro agrietado, todavía entero en parte, con manchas blanquecinas que hablaban de agua almacenada mucho tiempo atrás. Cerca de él, un pequeño banco de madera había colapsado bajo su propio peso. Lo que más lo sorprendió fue un montón de redes apiladas contra una pared. Eran redes gruesas, similares a las que él mismo utilizaba, aunque más rudimentarias. Se inclinó, tomó una de ellas entre los dedos y apenas la tocó, se deshizo en hebras que se le quedaron pegadas a la piel. Eran cenizas de cuerda, recuerdos de un trabajo arduo que ya no existía. Mientras contemplaba aquellos restos, sintió un pinchazo en el corazón. Allí, en ese lugar olvidado, otro hombre había tenido sus mismas esperanzas. Había arrojado esas redes al mar esperando que regresaran pesadas. Había sentido el mismo orgullo y la misma decepción. Fue entonces cuando, junto a las redes, descubrió un objeto que lo detuvo. Entre hojas secas y polvo, asomaba una pequeña figura de madera. La recogió con delicadeza, retirando la tierra que la cubría, y vio que era un juguete. Una barquita tosca, tallada sin demasiada destreza pero con evidente cariño. Estaba alisada en los bordes, como si unas manos pequeñas la hubieran sujetado con frecuencia, desgastándola con juegos repetidos. Fernando la sostuvo un largo rato, incapaz de soltarla. En su imaginación vio a un niño corriendo hacia la playa, con la pequeña embarcación en la mano, mientras la madre lo llamaba desde la puerta de la choza y el padre revisaba las redes. El eco de esa escena inexistente lo conmovió más que cualquier tormenta.
Con un respeto instintivo, volvió a dejar el juguete en el mismo lugar donde lo había encontrado, como si no tuviera derecho a alterar la memoria de aquel niño. Permaneció en silencio, observando cada rincón de la choza, y comprendió que no había señales de violencia ni destrucción repentina. Nadie había arrasado ese lugar con fuego ni con armas. Todo había sido devorado lentamente por el tiempo y por el abandono. Y esa ausencia de huellas humanas era aún más perturbadora. ¿Qué fuerza había sido suficiente para hacerlos marcharse, dejando atrás hasta los juguetes de sus hijos? Siguió avanzando. Encontró otra choza, aún más arruinada, reducida casi a escombros que apenas sobresalían entre las raíces. En un claro distinguió un círculo de piedras ennegrecidas, cubiertas ahora de hierba. Un antiguo fogón. Imaginó allí hogueras encendidas, pescados asándose lentamente, voces alrededor compartiendo historias mientras los niños correteaban. Ahora las piedras apenas eran visibles bajo los tallos verdes, y solo un ligero rastro de hollín confirmaba que habían contenido fuego alguna vez. Cada paso le ofrecía una nueva pieza de un rompecabezas incompleto. La suela endurecida de una sandalia, el borde astillado de un cesto de mimbre, una cuchara de madera quebrada. Todo hablaba de un poblado que había existido con normalidad y que luego se había desvanecido. No había cadáveres, no había señales de lucha. Era como si una mañana se hubiesen levantado todos a la vez y hubiesen partido, dejando que el bosque reclamara lo que era suyo. El sendero lo condujo a un espacio más amplio, una especie de plaza natural donde se alzaba una estructura mayor que las demás. Estaba casi derrumbada, pero aún conservaba el esqueleto de vigas más gruesas, como si hubiese sido una sala comunal o la casa de un líder. Fernando entró con reverencia. El aire allí dentro era más pesado, impregnado de la humedad acumulada bajo los maderos caídos. La sensación que lo invadió no fue de miedo, sino de solemnidad. Podía imaginar a los hombres del poblado reunidos bajo ese techo, discutiendo sobre cuándo salir a faenar, cómo reparar el muelle, qué hacer ante la escasez de peces. También podía imaginar las voces de mujeres, las risas de los niños que se colaban entre las conversaciones. El contraste entre esa visión y el silencio actual lo sobrecogió. Se quedó largo rato dentro, escuchando solo su propia respiración y el zumbido ocasional de un insecto. Sentía que la historia de aquel lugar flotaba en el aire, suspendida, como esperando a que alguien la escuchara de nuevo. Cuando finalmente salió al claro, el sol comenzaba a descender, y los rayos anaranjados se filtraban a través de la espesura, pintando el suelo de sombras alargadas. La urgencia de regresar al bote lo sacó de su trance. No quería quedar atrapado en el bosque al caer la noche, cuando los sonidos se volverían más densos y su imaginación más vulnerable. Retrocedió con cuidado, marcando mentalmente cada curva del sendero, cada piedra y cada tronco que podía servirle de referencia. Al salir de nuevo a la playa sintió un alivio profundo. El mar, aunque inmenso y traicionero, era al menos un viejo conocido, mientras que aquel bosque parecía esconder infinitas preguntas sin respuesta. Se sentó en la arena, agotado con la espalda apoyada contra una roca. El cielo ya se teñía de púrpura y el canto de las aves nocturnas comenzaba a reemplazar al graznido de las gaviotas. Frente a él, la línea de árboles parecía más oscura que nunca, casi amenazante, pero también irresistible. Cerró los ojos un momento y en su mente apareció la imagen del juguete de madera, la barquita que había sentido tan cercana a su propia vida. Sabía que al día siguiente tendría que volver, seguir explorando, buscar más respuestas. El misterio no lo dejaría en paz. La tormenta lo había arrojado allí en contra de su voluntad, pero ahora sentía que era él quien estaba eligiendo quedarse. No era un náufrago accidental, sino un testigo convocado por el tiempo, y aunque el cansancio lo vencía, en su interior latía con fuerza la certeza de que aquella isla no había mostrado aún todo lo que guardaba. El amanecer llegó cargado de un silencio denso, distinto al de la jornada anterior. Fernando lo percibió apenas abrió los ojos. El mar seguía allí, sereno, con las olas lamiendo la orilla, pero el sonido parecía apagado, como si la isla hubiera decidido que esa mañana él debía escuchar otra cosa. Se levantó con el cuerpo entumecido por la humedad y se acercó al agua para lavarse el rostro.
El reflejo del sol naciente se quebraba en la superficie, y por un instante pensó en su aldea, en las mañanas donde la rutina era predecible. Hombres preparando las redes, mujeres arreglando las casas, niños corriendo entre las calles. Allí siempre había voces. Aquí, en cambio, todo era sombra y recuerdo. La experiencia del día anterior lo había marcado. No podía olvidar el juguete de madera que había encontrado en la choza medio derruida, ni las piedras ennegrecidas de un fogón abandonado. Había pasado la noche preguntándose qué clase de destino podía haber obligado a aquellos habitantes a marcharse de improviso. El hallazgo de tantas huellas cotidianas, sandalias, cestos, cuerdas, mostraba que habían vivido con la esperanza de permanecer mucho tiempo. Pero la ausencia total de vida humana sugería que algo los había derrotado. Esa contradicción lo mantenía inquieto. Sentía que si regresaba a su aldea sin descubrir más, estaría traicionando la memoria de aquellas familias invisibles. Con paso decidido, se internó de nuevo en el bosque. El aire estaba impregnado de humedad y el canto de las aves resonaba como un idioma extraño que no alcanzaba a comprender. Recordaba con claridad el sendero recorrido el día anterior, lo que le permitió avanzar sin vacilar. Sabía que al final del camino se alzaba la estructura mayor, aquella especie de sala comunal que lo había impresionado por su tamaño. Fue allí donde decidió buscar con mayor detenimiento. Algo en su instinto le decía que aquel edificio guardaba respuestas. Llegó al claro poco después de que el sol se elevara por encima de las copas de los árboles. La estructura lo esperaba, torpe y vencida por el tiempo, pero aún imponente en su ruina. El techo se había desplomado casi por completo, dejando pasar rayos de luz que dibujaban figuras entre el polvo suspendido. Los troncos caídos estaban cubiertos de musgo, y las paredes inclinadas parecían sostenerse únicamente por la memoria de lo que alguna vez fueron. Fernando se detuvo un momento en el umbral, respiró hondo y entró con cautela. El interior estaba en silencio absoluto. Avanzó apartando tablones, levantando hojas, revisando cada rincón. Durante un largo rato no encontró más que restos descompuestos, huesos de madera que no decían nada. Pero en un ángulo del edificio, bajo una pila de vigas caídas, su mano tropezó con algo distinto. No era madera ni piedra, sino un objeto metálico. Se arrodilló, comenzó a retirar con esfuerzo los escombros y tras varios intentos, logró liberar una pequeña caja de hierro oxidado. El corazón le latía con fuerza. No era común encontrar metal en un lugar como ese, y el hecho de que estuviera oculto bajo las ruinas sugería que había sido guardado con esmero. La caja estaba pesada y sus bisagras cubiertas de herrumbre. Fernando tiró de la tapa con ambas manos, pero resistió como si se negara a ser abierta. Con paciencia y esfuerzo logró arrancar el óxido y forzarla. El chirrido que brotó al ceder resonó en la sala como un lamento. Dentro, envuelto en un trapo ennegrecido por la humedad y el tiempo, había un cuaderno. Al tocarlo, sintió que la textura rugosa del cuero se deshacía un poco bajo sus dedos, como si estuviera a punto de convertirse en polvo. Lo levantó con cuidado, casi con reverencia, y se sentó en un rincón iluminado por un rayo de sol para examinarlo. El cuaderno era un diario. Al abrir las primeras páginas, se encontró con una caligrafía sencilla pero clara, escrita con tinta desvaída. Las letras aún podían leerse, aunque algunas estaban desdibujadas por manchas de agua. Fernando comenzó a leer despacio, pronunciando las palabras en voz baja, como si necesitara escucharlas para creerlas. Las primeras entradas relataban la llegada de varias familias a la isla. El autor se describía como pescador, igual que él, un hombre acostumbrado a la dureza del mar. Contaba cómo habían zarpado desde un puerto abarrotado, huyendo de la codicia de los comerciantes y de la falta de oportunidades. Querían un lugar propio, donde nadie les dictara el precio del pescado ni les arrebatara lo ganado con esfuerzo. Encontraron la isla y decidieron quedarse. Construyeron chozas cerca de la playa, levantaron un muelle rudimentario y empezaron a organizarse como comunidad. Fernando se sintió transportado a ese tiempo. Casi podía ver a los hombres cortando troncos, a las mujeres encendiendo los primeros fogones, a los niños corriendo por la arena mientras la vida brotaba en cada gesto.
El diario hablaba de mañanas llenas de risas y trabajo compartido, de noches alrededor del fuego donde se contaban historias y se cantaban canciones. Eran páginas impregnadas de esperanza, de la certeza de que habían encontrado un lugar para empezar de nuevo. A medida que avanzaba en la lectura, el tono cambiaba. El pescador comenzó a describir dificultades crecientes. Al principio eran solo tormentas más frecuentes, que arrancaban tablones del muelle y destrozaban embarcaciones. Una de las entradas narraba una noche terrible en la que las olas saltaron sobre la playa y arrastraron 2 botes amarrados. Después vinieron las quejas sobre la pesca. Las redes regresaban cada vez más ligeras. Los bancos de peces parecían haber desaparecido. Hubo discusiones en la comunidad. Algunos insistían en que debían resistir. Otros hablaban de marcharse antes de que fuera tarde. Fernando detuvo la lectura un momento y miró alrededor. Allí estaban las ruinas de aquella comunidad, el eco de esas voces que habían discutido sobre su destino. El paralelismo con su propia vida lo estremecía. Él también había visto cómo los peces se volvían escasos, cómo los hombres de su aldea abandonaban el mar para buscar sustento en tierra firme. Las palabras del diario eran un espejo en el que se reconocía dolorosamente. Continuó leyendo. Las páginas siguientes eran más sombrías. El pescador contaba cómo el agua del pozo, que antes era dulce, comenzó a volverse salobre, inutilizable. Luego mencionaba una enfermedad que se extendió entre los niños. Tos persistente, fiebre, cuerpos debilitados. Las madres lloraban y los hombres se mostraban impotentes. La sensación de desamparo se filtraba en cada línea. El autor escribía cada vez con menos firmeza, como si su propia fuerza se desvaneciera al mismo ritmo que la esperanza de su pueblo. La entrada final fue breve, escrita con una caligrafía temblorosa. Decía que después de muchas discusiones, habían decidido marcharse. Repararon los pocos botes que quedaban y se preparaban para partir. El pescador concluía con una frase que Fernando leyó varias veces, sintiendo que se grababa en su memoria. Vinimos a construir un hogar, pero el mar nos recordó que nada nos pertenece. Mañana nos iremos, que la marea nos lleve hacia un lugar donde podamos vivir. Fernando cerró el diario con manos temblorosas. Lo sostuvo contra su pecho, respirando con dificultad. Sentía que aquel hombre desconocido le hablaba directamente, como si sus palabras hubiesen cruzado el tiempo para encontrarlo a él, solo a él. No había misterio sobrenatural en la desaparición de la comunidad. No había sido una invasión ni una maldición, sino la fuerza implacable de la naturaleza y del mar. Sin embargo, eso no hacía menos doloroso el testimonio. Era un recordatorio cruel de lo frágil que era la vida de quienes dependían del agua salada para sobrevivir. El silencio de la sala se volvió aún más profundo. Fernando permaneció allí mucho tiempo, con el diario en las manos, escuchando los susurros invisibles de la isla. Pensó en su propio pueblo, en los jóvenes que se marchaban, en su hijo que había abandonado la pesca. Pensó en sí mismo, aferrado a una barca vieja y a un oficio que parecía extinguirse. Sintió que el destino de aquella comunidad perdida podía ser también el suyo. Cuando por fin se puso de pie, guardó el diario dentro de su chaqueta, como si fuese un tesoro sagrado. Salió del edificio en ruinas y la luz del mediodía lo golpeó con fuerza. El bosque parecía observarlo con complicidad, como si aprobara que se hubiese convertido en guardián de esa historia. Caminó de regreso a la playa, cada paso más lento que el anterior, porque la carga del conocimiento era pesada. No había encontrado un simple objeto, había encontrado un testimonio, una voz que se negaba a desaparecer. Al llegar a la arena, se dejó caer de rodillas y miró al horizonte. El mar se extendía infinito, brillante bajo el sol, indiferente a las vidas que había arrasado. Fernando sintió una mezcla de miedo y gratitud. La tormenta lo había llevado allí, quizá para que fuera el único testigo de aquel relato. Y ahora, con el diario apretado contra su corazón, sabía que no podía regresar siendo el mismo hombre que había partido de su aldea. La isla le había dado una voz del pasado, y con ella un deber que aún no alcanzaba a comprender del todo. Fernando permaneció largo rato en la playa después de leer las últimas palabras del diario. Tenía el cuaderno apretado contra el pecho, como si temiera que el viento pudiera arrebatárselo. El mar se extendía ante él, brillante e infinito bajo el sol de la tarde. Y por primera vez en mucho tiempo,
Sintió que aquella superficie tranquila ocultaba más de lo que estaba dispuesto a conceder. El testimonio del pescador que había escrito aquellas páginas lo había golpeado con la fuerza de una ola inesperada. No eran historias fantásticas ni leyendas, sino la confesión sincera de un hombre como él, de un padre y trabajador del mar que había luchado hasta que la naturaleza lo venció. En cada frase reconocía sus propias dudas, sus propios temores, como si la vida se repitiera una y otra vez con diferentes rostros. La primera sensación fue de asombro. Había esperado hallar quizás restos de herramientas, algún símbolo perdido, pero nunca un testimonio escrito tan íntimo. La segunda fue de un peso insoportable. Ahora él conocía la verdad. Sabía que allí había existido un poblado, que había prosperado un tiempo y que después, lentamente, la escasez, la enfermedad y la furia de los elementos lo habían obligado a rendirse. Esa certeza lo llenaba de respeto, pero también lo enfrentaba a un dilema que no había previsto. ¿Qué hacer con esa verdad? Debía regresar a su aldea y contarlo, enseñar las páginas como prueba, compartir las técnicas y conocimientos que allí se describían. ¿O debía guardar silencio para proteger la memoria de aquellos que lo habían escrito? Al abrir de nuevo el cuaderno y repasar con calma sus notas, descubrió que no todo era relato de penurias. Entre las páginas había dibujos sencillos, esquemas de redes tejidas con un patrón distinto al que él conocía, métodos de nudos que nunca había visto en el puerto de su infancia, instrucciones precisas sobre cómo salar y ahumar pescado de forma que pudiera conservarse por semanas sin echarse a perder. Eran lecciones nacidas de la necesidad de hombres y mujeres que habían aprendido a sobrevivir con lo poco que el mar les concedía. Fernando se inclinó sobre los dibujos, siguiendo con los dedos las líneas trazadas décadas atrás, y comprendió que estaba ante un tesoro de conocimiento. Ese descubrimiento lo ilusionó y lo atemorizó a la vez. Pensó en los hombres de su aldea, en las quejas que repetían cada noche sobre las redes vacías, en las familias que sufrían cuando el mar no daba suficiente. Pensó en los jóvenes que se marchaban a la ciudad porque ya no creían en la pesca como modo de vida. Si él compartía esas técnicas, quizá cambiaría el destino de su comunidad. Podría mejorar la vida de todos. Devolver un poco de dignidad a un oficio que parecía condenado a extinguirse. Pero con esa posibilidad llegaba también el otro extremo del dilema. ¿Y si al revelar la existencia del diario y del poblado desaparecido despertaba una ambición desmedida en los demás? La isla ya no permanecería oculta. Pronto estarían allí buscando más restos, saqueando lo que quedara, destruyendo la serenidad que el tiempo había tejido sobre las ruinas. Se llevó las manos al rostro y suspiró profundamente. Sentía que el secreto lo consumía. Por un lado estaba la esperanza de mejorar la vida de los suyos. Por el otro, el deber de respetar el silencio de los que habían vivido y muerto allí. Recordó de pronto el pequeño barco de madera que había encontrado entre las ruinas y se estremeció. Ese juguete era más elocuente que cualquier palabra. Era la voz de un niño que había jugado sin sospechar que un día todo desaparecería. Ese recuerdo le impidió inclinarse hacia la opción de traicionar el secreto. El mar rompía contra la arena en un ritmo constante, como si lo acompañara en su reflexión. Fernando comenzó a hablar en voz baja, dirigiéndose a nadie en particular. Quizá a los fantasmas del lugar o al hombre que había escrito el diario. No puedo permitir que vuestra historia se pierda en el ruido de la codicia. Vuestra voz llegó a mí porque debía escucharla, no para que otros la arranquen de su descanso. Las palabras salieron temblorosas, pero al pronunciarlas sintió un leve alivio. Tomó entonces una decisión. Guardaría el secreto de la isla. El conocimiento que contenía aquel cuaderno lo llevaría consigo. Lo asimilaría. Lo enseñaría poco a poco como si fuera fruto de su experiencia. Pero jamás revelaría de dónde había aprendido. Mientras el sol descendía, comenzó a practicar con un trozo de cuerda que siempre llevaba consigo. Intentó reproducir uno de los nudos que había visto dibujado. Al principio fue torpe, pero poco a poco la memoria de las páginas lo guió hasta completarlo. Observó el resultado con una mezcla de satisfacción y tristeza. Era como tener al pescador del diario a su lado, mostrándole el movimiento de las manos. En ese instante comprendió que el legado de aquellos hombres no desaparecería mientras él lo transmitiera.
La tentación, sin embargo, no se disipaba por completo. Cada vez que pensaba en las dificultades de su pueblo, en las redes vacías y las mesas pobres, una voz interior lo empujaba a imaginar el efecto de presentar el diario como una revelación. Podía ser recordado como el hombre que había salvado a su gente, como un sabio que había encontrado la clave para resistir. Ese deseo de reconocimiento, que había creído ajeno a él, empezó a insinuarse con fuerza en los rincones de su pensamiento. Pero otra voz, más firme, le recordaba que el precio de la gloria sería la profanación de la isla y la pérdida definitiva de lo que había encontrado. La noche lo sorprendió todavía en la playa, contemplando la línea negra del bosque y acariciando el diario como si necesitara sentir su peso para convencerse de que era real. Encendió una pequeña fogata con ramas secas que había recogido y se sentó frente a las llamas. El fuego crepitaba y lanzaba chispas hacia el cielo, mientras el mar seguía respirando en la oscuridad. En ese silencio, comprendió que la carga que llevaba no era solo conocimiento, sino también una prueba de su carácter. El mar lo había traído hasta allí no solo para que descubriera un secreto, sino para que demostrara si era capaz de guardarlo. Antes de dormirse, se prometió que al regresar a su aldea enseñaría lo aprendido de manera velada. Lo haría pasar por experiencia propia, por recuerdos de su padre, por invenciones personales. Poco a poco, como quien planta semillas que crecerán sin llamar la atención, transmitiría aquellas técnicas a los más jóvenes. Así, el legado de los desaparecidos viviría en nuevas manos, sin que nadie supiera de la isla. Esa sería su forma de honrar a los que alguna vez soñaron con un hogar en aquel lugar y que terminaron abandonándolo. Al tumbarse sobre la arena, con el diario bajo su chaqueta, sintió que la tentación seguía latente, como una sombra que jamás desaparecería del todo. Pero también sintió la calma de haber tomado una decisión. La isla quedaría en silencio, preservada. Él sería el puente entre ese pasado y el futuro de su aldea. Y aunque el peso del secreto lo acompañaría hasta el final de sus días, estaba dispuesto a cargarlo. Cuando el sueño lo venció, el murmullo del mar le llegó como una voz antigua, recordándole que todo lo que los hombres construyen es efímero frente a la fuerza de las aguas. Pero también le recordaba que, mientras alguien conserve la memoria, nada se pierde del todo. El amanecer llegó con un cielo despejado, como si la tormenta que lo había arrojado hasta la isla fuera ya un recuerdo lejano. Fernando abrió los ojos con la sensación de haber dormido poco, aunque el cansancio de los días anteriores lo había hundido en un sueño pesado. La arena aún conservaba el frío de la noche, y el murmullo constante del mar le pareció más cercano que nunca. Se incorporó despacio, sacudiendo el polvo de su chaqueta, y lo primero que hizo fue palpar el interior donde guardaba el diario. El cuaderno seguía allí, pegado a su pecho como un segundo corazón, y solo entonces se permitió respirar con calma. La decisión ya estaba tomada. Era hora de regresar. Había permanecido en aquella isla más tiempo del que había previsto, lo suficiente para comprender su historia, para asimilar el secreto y para aceptar la responsabilidad que ahora cargaba. El mar estaba sereno, las olas pequeñas y la brisa suave, y aquello le pareció una señal. Quizá el océano le había permitido llegar hasta ese rincón oculto, y ahora, satisfecho, le concedía el camino de vuelta. Caminó hacia su barca con paso lento, como quien se despide de un amigo, y antes de subir se volvió una última vez hacia la línea oscura del bosque. Allí, entre las sombras, sentía que los fantasmas de los antiguos habitantes lo observaban en silencio. Levantó una mano, no como un adiós definitivo, sino como un juramento de memoria. Preparar la embarcación le devolvió la confianza en sí mismo. Revisó los nudos, tensó las cuerdas, acomodó la vela y se aseguró de que la quilla estuviera libre de la arena. Sus manos trabajaban con destreza, obedeciendo a la costumbre de toda una vida, aunque cada movimiento llevaba ahora un peso distinto. No era solo la supervivencia lo que dependía de su barca, sino la herencia de un conocimiento que debía proteger. Con un esfuerzo final, empujó la embarcación hacia el agua y sintió el alivio de verla flotar, dócil, como si también ella deseara volver a casa. El viento llenó la vela y la barca comenzó a deslizarse suavemente. Fernando tomó el timón y dejó atrás la isla. Durante largo rato permaneció de pie,
observando cómo la silueta se iba empequeñeciendo en el horizonte. El muelle destrozado, la playa desierta, los árboles enmarañados parecían desvanecerse en la distancia, tragados por la bruma matinal. Cuando por fin desapareció por completo, sintió un vacío extraño en el pecho. Era como dejar una parte de sí mismo atrás, un lugar que ya nunca volvería a ver, pero que lo acompañaría en cada pensamiento. Las primeras horas de navegación fueron tranquilas. El mar estaba en calma y el cielo limpio. Fernando aprovechó para beber un poco de agua de su odre y comer un pedazo de pescado seco que había guardado. Mientras masticaba, pensó en lo que diría al llegar. Sus vecinos le preguntarían dónde había estado, cómo había logrado sobrevivir a la tormenta, qué había visto en aquellos días de ausencia. Sonrió con amargura al imaginar sus rostros cuando él respondiera con evasivas, inventando apenas lo suficiente para satisfacer su curiosidad sin revelar nada de la verdad. Sabía que sería difícil, que tendría que contener el impulso de contar lo vivido, pero también sabía que el silencio era parte del deber que había aceptado. La navegación se prolongó más de lo que esperaba. El sol ascendió con calma, iluminando un horizonte que parecía no acercarse nunca. Fernando ajustaba la vela, controlaba el rumbo, hablaba en voz baja consigo mismo como solía hacer en los viajes largos. En más de una ocasión abrió el diario para volver a repasar los dibujos y las instrucciones, como si temiera olvidarlas antes de llegar a su pueblo. Cada línea reforzaba su determinación. Aquellas enseñanzas no podían quedar encerradas en el papel, debían ser absorbidas hasta convertirse en parte de él. Solo entonces podrían transmitirse sin delatar su origen. Al caer la tarde, la costa apareció como una sombra lejana. El corazón de Fernando dio un brinco al reconocer las montañas azules que custodiaban la bahía de su aldea. Remó con fuerza para avanzar más rápido, ansioso de sentir la tierra firme bajo sus pies y de reencontrarse con las voces conocidas. Cuando por fin el muelle se dibujó claramente ante sus ojos, vio también a un grupo de hombres que señalaban hacia el horizonte. Lo habían visto regresar y corrían a recibirlo. Al atracar, varios brazos lo ayudaron a amarrar la barca. Todos lo rodeaban con exclamaciones de sorpresa y alegría. «Creímos que el mar te había tragado», gritó uno. «¿Dónde te escondiste todos estos días?», preguntó otro. Fernando sonrió cansado, dejó que lo abrazaran y respondió con la calma que había ensayado en su mente. Les habló de la tormenta, de cómo lo había arrastrado mar adentro, de cómo había tardado en orientarse para regresar. Nadie sospechó nada más. Los marineros sabían que el océano era impredecible y aceptaban aquellas explicaciones como parte del destino. Esa noche, en su casa, encendió una lámpara y colocó el diario sobre la mesa. La familiaridad de las paredes de piedra y del techo bajo lo reconfortaba, pero también le recordaba la magnitud de la tarea que tenía por delante. Pasó las páginas lentamente, estudiando cada palabra y cada dibujo, repitiendo en voz baja las técnicas que debía memorizar. Luego tomó un trozo de cuerda y practicó los nudos hasta que sus manos los repitieron sin pensar. Era como aprender un nuevo idioma, uno que debía dominar por completo antes de poder enseñarlo. Los días siguientes se integró de nuevo a la rutina del puerto. Salía a pescar temprano, se mezclaba con los demás, escuchaba sus quejas sobre los pobres resultados, y entonces, con naturalidad, empezaba a compartir algunos consejos. A un joven le mostró cómo reforzar el borde de su red para que resistiera más. A otro le explicó un método de secado que hacía durar el pescado un par de semanas sin pudrirse. A cada uno le daba algo distinto, sin prisa, como si fueran ocurrencias suyas o recuerdos de su padre. Nadie sospechó que esas enseñanzas venían de un cuaderno hallado en una isla olvidada. Pronto comenzaron a notarse los resultados. Las familias tuvieron más alimento, los desperdicios disminuyeron y la confianza en la pesca se renovó. Los hombres miraban a Fernando con un respeto nuevo, preguntándole cada vez más, viéndolo como un maestro silencioso. Él sonreía, callaba y se encogía de hombros, pero por dentro sentía un orgullo sereno. El legado de los desaparecidos no se había perdido, estaba vivo en cada red reparada, en cada hoguera donde se ahumaba pescado siguiendo técnicas que nadie recordaba.
Sin embargo, el secreto pesaba. Por las noches, solo en su casa, acariciaba el diario y se preguntaba qué hacer con él a largo plazo. Sabía que no viviría para siempre, y temía que al morir el cuaderno cayera en manos indiscretas. Algunas noches pensó en quemarlo, en dejar que solo su memoria transmitiera el saber. Otras veces lo escondía bajo las tablas del suelo, convencido de que debía quedar oculto hasta que otro, quizá en otro tiempo, lo encontrara como él lo había encontrado. La duda lo acompañaba siempre, recordándole que la tentación nunca desaparece del todo. Los años pasaron y Fernando se convirtió en una figura venerada en su pueblo. Los jóvenes acudían a él en busca de consejos, y las familias lo bendecían en silencio cada vez que lograban llenar la mesa. Nunca reveló el origen de su sabiduría, pero en su mirada siempre brillaba un recuerdo lejano, como si viera más allá del horizonte. Cuando la vejez lo alcanzó y sus fuerzas comenzaron a disminuir, confió el diario a un escondite secreto, sabiendo que algún día otro lo hallaría. Tal vez entonces el mar elegiría a un nuevo guardián. El día de su muerte, el pueblo entero lo despidió en el muelle, con las barcas alineadas en señal de respeto. Muchos lloraron al viejo pescador que había dado tanto sin pedir nada a cambio. Nadie supo nunca que la verdadera herencia no había sido suya, sino de aquellos que alguna vez intentaron levantar un hogar en una isla borrada de los mapas. Y así, el secreto se mantuvo a salvo, flotando entre las olas, aguardando al próximo que se atreviera a escucharlo. El mar siguió rompiendo en la orilla, eterno, implacable, llevando y trayendo historias en su vaivén. Y aunque la isla permaneció oculta, olvidada por todos, en cada nudo, en cada red, en cada fuego donde se ahumaba el pescado, vivía el eco de quienes habían soñado allí. El regreso de Fernando no fue el fin, sino el puente que permitió que aquel pasado continuara en silencio, escondido pero vivo, en las manos de quienes todavía confiaban en el mar. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Mira también nuestros otros videos llenos de misterios y descubrimientos increíbles. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que vivan la aventura junto a ti.